Boa tarde também não. Olá a todos e todas. Estamos começando hoje, dia 7 de novembro, mais uma rueda de charlas ou uma roda de conversa com os conferencistas e debatedores do segundo Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina e quarto Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina, que está sendo realizado pelo PROLAN, Programa de Integração de Pós-Graduação e Integração da América Latina, e que começou já no dia 4 de novembro e vai até dia 8 de novembro. Então hoje é o penúltimo dia de congresso, um congresso maravilhoso que teve quase 50 seminários temáticos com estudantes de todas as universidades, de quase todas as universidades de São Paulo e muitas representantes do Brasil, pessoas de fora também, pesquisadores de fora, discutindo temas em torno de vários eixos temáticos que permeou todas as discussões do Congresso. Bom, hoje, como entrevistados, a gente está convidando, tenho o prazer de receber o professor Vladimir Mejía Ayala, que é da Colômbia, da Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia, e professor Martín del Campo, da Universidade do México, Universidade Tecnológica de Monterrey do México. Ambos participaram de uma mesa temática ocorrida dia 6 de novembro, quarta-feira, cujo eixo temático foi coordenado, foi mediado pelo professor Felipe Chibás, que hoje nos encontra aqui, professor e doutor, professor do PROLAN, dessa disciplina sobre a discussão das cidades das metrópoles. E o eixo temático dessa mesa foi Metrópoles Latino-Americanas, Cidades e seus Desafios. Então, me acompanham então nessa entrevista, como eu disse, o professor Chibás, que é professor do PROLAN, e é o nosso embaixador da ONU aqui no Brasil para esse projeto da ONU, o que muito nos orgulha, e a professora e doutora Sabrina Rodrigues, que está logo mais se juntando a essa mesa, que é doutora pelo PROLAN e formada em Ciência do Direito na relação com as relações internacionais. Então, estamos falando diretamente do LAPEL, é bom que se diga, desse estúdio muito confortável, muito profissional, do pessoal da Letras, do Laboratório de Línguas da Letras, e a gente conta com a técnica do Miraldo e do Lúcio, que estão nos ajudando nessa tarefa. Esse estúdio chama-se Alfredo Bose, que todos sabem, é um pensador muito importante aqui da USP, falecido há bem pouco tempo, esposo de errei, desculpa. Estamos falando diretamente do Laboratório de Línguas da Faculdade de Letras da USP, do estúdio chamado Alfredo Bose, que, como vocês sabem, é um pesquisador, foi um pesquisador falecido ano passado, muito importante dessa universidade. Então, para dar início, eu passo a palavra, então, aos senhores convidados, ao professor Vladimir Mejía Ayala e depois ao professor Martín del Campo, para suas considerações e talvez fazer uma certa retrospectiva na palestra que fizeram no dia 6 passado. ¿Ok? Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, profesora. Es un gusto estar aquí, compartir con todos ustedes. Pues yo vengo de Colombia, como usted bien dijo, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde tenemos un programa de estudios en posgrados, tenemos una relación con la Universidad de Sao Paulo por medio del PROLAN de hace 7 años y muchas actividades académicas, ¿no? Movilidad de estudiantes y de profesores, doble titulación, etcétera, que ha sido pues una gran oportunidad para enriquecer nuestros procesos de formación. En esta oportunidad pues yo vine a compartir en el marco de la mesa en la que participamos y que fue mediada por el profesor Felipe. Vine a compartir un trabajo que se está adelantando
desde los estudios de posgrado en geografía y que está relacionado pues con la manera como el turismo se está pensando hoy en día en Colombia en el marco de lo que implicó firmar un acuerdo de terminación de conflicto armado con la guerrilla de las FARC en Colombia y que pues digamos ha puesto varios retos, ¿no? En términos de lograr un desarrollo territorial en regiones que siempre estuvieron apartadas y con muchas dificultades por temas de conflicto. Digamos que esto fue la idea principal, pero sobre todo en términos de lo que sucede en las ciudades y en el marco de los procesos metropolitanos, ver que se empiezan a visualizar oportunidades también de desarrollo local en las comunidades más vulnerables, principalmente en los asentamientos informales. No obstante, pues que eso implica grandes retos realmente en términos de conectividad, de generar los flujos, de lograr estructurar un discurso que sea válido en el mundo del turismo y que realmente represente oportunidades, ¿no? Entonces fue más o menos la manera como se desarrolló el tema y pues digamos que se identifican unas grandes oportunidades para dialogar sobre todo con este gran proyecto que tienen los profesores que es el de las ciudades MIL y que ha generado pues a partir de este intercambio grandes expectativas para seguir o comenzar a colaborar, ¿no? En el marco de esta temática. Muy bien, ojalá. Muy bien. Sim, professor, então, agora o professor Martín Marte del Campo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, profesora Margarina, profesor Vladimir, profesor Felipe, un gusto compartir estas memorias con ustedes en esta ocasión con motivo del seminario Pensar y Repensar América Latina. Como bien decía el profesor, los retos para las ciudades no dejan de ser menores y cada vez llegan con mayores desafíos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de presentar un trabajo que hicimos con motivo de las elecciones del 2024 en México. Por primera vez en la historia México eligió una mujer presidenta y eso marcó un hito importante. Sin embargo, también las plataformas, los medios de comunicación social por los cuales las personas obtienen la información para generarse una opinión, para construir sus puntos de vista, pues se vieron invadidas, se vieron penetradas por múltiples actores, por múltiples influenciadores que mostraban ciertas cosas atendiendo a sus intereses. Y lo que hicimos en este observatorio fue, a partir de una descarga masiva de información y de datos, montar un panel, gráficos interactivos que las personas pudieran ver aquellos actores que estaban intentando manipular o influenciar las conversaciones para que periodistas, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, pesquisadores hicieran justamente un trabajo más a profundidad. Logramos recopilar más de 500,000 de datos. Las interacciones se desbordaron, fueron más de 200 millones de interacciones que las personas o los actores estuvieron ahí, y sobre todo eso dio la pauta para, a partir del modelo de ciudades MIL, poder proponer un punto piloto MIL en una comunidad que se llama Campana Altamira, que está justo a 1 kilómetro de la universidad y que por sus condiciones está expuesta a diferentes vulnerabilidades respecto a su infraestructura urbana, respecto a su infraestructura vial, y lo que intentamos ahí, a partir de una colaboración tripartita entre los gobiernos estatal, municipal, sociedad civil y por supuesto industria, tener ahí un espacio, construir un espacio donde se puedan ofrecer diferentes recursos de alfabetización mediática e informacional para crianzas, para jóvenes, para adultos mayores, y que ellos también puedan abrevar de esos cursos para que puedan construirse pues una opinión mucho más libre, mucho más informada, más allá de los sesgos que generan estas plataformas. Eso fue lo que tuvimos la oportunidad de compartir en este maravilloso congreso. Muy bien, maravilloso. Buenas reflexiones, ¿no? Muy buenas, muy buenas.
Sí. Y bueno, ahora voy a hablar un poquito en portuñol. Y quiero referirme a que me encantó poder participar de ese panel y poder, digamos así, tener las experiencias de ambos profesores que genialmente presentaron sus trabajos, sus acciones y cada uno desde su país, con también miradas teóricas diferentes, pero con un puente común que fue ese de querer ciudades mejores, querer, agora vou tentar o portunhol, né, mesmo, querer cidades melhores, tentar fazer o bem comum, e procurando que a comunicação seja, adestando a comunicação, seja uma ferramenta de transformação. No caso do professor Vladimir, ele trabalhou mais como indicador, que a gente chama de indicador de turismo e métricas a esse respeito, né? E as vantagens que pode trazer isso para as cidades. No caso do professor Martim del Campo, ele trabalhou mais o lado da cidade digital, sem esquecer a cidade física, é claro, porque nós falamos que hoje vivemos um mundo híbrido, que não é nem físico nem digital, né? Então, eles trabalharam nessa perspectiva e tiveram perguntas excelentes que fez a plateia, né? E tivemos também excelentes respostas deles. Foi uma troca assim muito boa e também eu gostei de ver a ponte que eles fizeram, né, entre os temas que cada um deles abordou. Muito bom. Então, estamos aqui com a doutora Sabrina. Ela trabalha essa questão do direito e das relações internacionais e tem participado junto, uma coisa que eu não falei na apresentação, ela tem participado junto com essa organização das Ruedas de Charlas. Sim, sim. E muito bem-vindos, muito agradecida pela oportunidade de compartilhar com vocês de todas as suas pesquisas, seus conhecimentos, certamente que nos enriquece, principalmente quando nós vemos como é importante pensar as cidades mil, esse projeto Cidades Mil, nesse modelo híbrido, né? Principalmente em razão de tantos movimentos de pessoas. Eu tenho observado, nós temos observado, foi até um objeto de uma jornada de encontro de pesquisadores, creio que em 2019, sim, né, Margarida? Pouco antes da pandemia. Isso, sobre as migrações, sobre exílios, os refugiados das guerras, refugiados dos extremos climáticos, né? E é muito importante esse projeto e toda essa pesquisa de vocês, porque vem ao encontro também para responder algumas perguntas que vão se construindo ao longo do tempo, em razão de todo esse movimento de pessoas, né, entre as cidades. E esses movimentos de imigração e também de imigração, eles são relevantes porque eles alteram também o modo de viver das cidades, né? E aí, em relação a isso, eu gostaria de saber se vocês poderiam pontuar alguma questão relacionada a esses movimentos humanos de massa nesse projeto de vocês. Justo platicaba con el profesor Vladimir del tema inmigración, cómo se ha visualizado en las plataformas. Hablábamos, por ejemplo, de un caso de cómo, por ejemplo, los migrantes utilizan TikTok para pasarse diferentes datos, diferentes tips, diferentes puntos cuando están en una situación complicada de Venezuela o transitando hacia algún otro país que los va a acoger. Y cómo estas plataformas se vuelven un vehículo para que ellos puedan compartir información. Eso por el lado positivo. Sin embargo, también tiene un lado mucho más oscuro, que son las personas que se dedican a traficar con estos migrantes, que también ahí están viendo y buscando sus vulnerabilidades, mientras la otra persona va buscando un sueño, ellos están buscando pues un rédito o cómo obtener un beneficio de otro tipo. Y ahí también la comunicación y estos ambientes digitales se vuelven fundamentales para salvaguardar su integridad, salvaguardar sus derechos humanos y para poder llegar a un destino, a un objetivo que es tener una mejor calidad de vida, que es lo que aspira un migrante. Creo que la coyuntura en la cual tuvimos la reflexión de la mesa de ayer fue muy interesante
porque justo acabamos de enterarnos de las reelecciones en Estados Unidos. Sí. Y eso una vez más pone sobre la mesa estos fenómenos migratorios en ciudades y en comunidades que sin duda están presentes, yo creo que más que nunca en nuestros días. E é muito interessante porque nós vemos aqui, principalmente em São Paulo, que é a cidade que eu moro, as imigrações. E uma coisa que o paulista gosta muito é de comer bem e comer coisas diferentes. Então a gastronomia da cidade sempre foi um item bem interessante para o turismo de uma maneira geral. E a gastronomia também entra como um ponto de contato e de acolhimento, tanto de quem vem, como também das pessoas que aqui estão. Porque tem uma boa receptividade, não, Margarida? Sim, é uma maneira de você mostrar a sua cultura, né? Isso. Mostrar seus hábitos, de se aproximar, né? Sempre foi, a comida sempre foi um ato de proximidade de entre famílias, entre cidadãos, né? Isso é bem lembrado. Sí, y pues retomando lo que decía el profesor Martín, digamos que vemos como la situación política, ¿no? Que va cambiando en los diferentes escenarios en nuestros países latinoamericanos o incluso en los países del norte y cómo tiene implicaciones, ¿no? Locales, regionales, etcétera. Particularmente pues el tema de las migraciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Colombia no teníamos una cultura de recibir inmigrantes, posiblemente no en las últimas décadas, por lo tanto las generaciones que estamos ahora no tenemos la cultura, ¿no? de la recepción. Por lo tanto fue todo un reto. Por lo contrario, ¿no? Sí. Tuvieron una cultura de salida, ¿no? Sí, y de hecho muchos colombianos salieron también a Venezuela, ¿no? Salieron a Venezuela, bueno, España, Estados Unidos, etcétera, Ecuador también, y Brasil, por supuesto. Pero no nos llegaban las olas de migrantes y fue una experiencia que implicó buscar a diferentes escalas resolver los retos, ¿no? Que eso implicaba. Y pues digamos que con el pasar del tiempo se aprendió, ¿no? Se aprendió a convivir. Yo creo que todavía es un reto, pero se ha ido aprendiendo y creo que Colombia ha sido un país que ha generado una política para recibir, ¿no? De la mejor manera a nuestros migrantes y acogerlos. Ahora digamos que, bueno, nosotros estamos hablando del tema de las fronteras, por ejemplo, ¿no? De las oportunidades que se tiene con toda esta metodología, toda esta propuesta pues, de las ciudades MIL, de la tecnología que permitiría posiblemente rastrear un poco mejor esos movimientos. Sí. Es muy difícil porque nuestras fronteras, además de ser porosas, pues son dinámicas, ¿no? Dinámicas extensas, ¿no? Sí, exactamente. Muy extensas, ¿no? Y si bien está pasando la gente, o sea, los migrantes, también hay dinámicas de comercio, bueno, muchas cosas. Además, entre otras cosas, pues las coberturas de la Tierra que no permiten, en términos de la información espacial que se puede generar, realmente identificar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pero pues eso también llama a la creatividad, a ver de qué manera hoy en día la tecnología permitiría posiblemente incluso desde metodologías participativas, ¿no? Conocer un poco más la situación de la gente e incluso comunicarnos pues con la gente que se encuentra en esta situación de movilidad forzada de una mejor manera y tratar de entender también su vulnerabilidad, la vulnerabilidad de la mujer, de los jóvenes, de los mayores, etcétera, ¿no? Y todo lo que, pues también todos los cambios que está provocando en términos locales y regionales social, la presencia de esta social, que es una población que llegó para quedarse también, ¿no? Y que entonces está provocando todo este tipo de cambios. Y digamos que en términos de turismo también, claro, el turismo es un gran escenario para encontrarse, ¿no? Para conocerse mejor y posiblemente muy bien, y una gran oportunidad de hacerlo desde la gastronomía, como decía el profe, una gran oportunidad de descubrirnos, ¿no? Descubrir los mundos que estamos diferentes, los mundos diversos, las culturas todas, ¿eh? Y que no están tan alejadas como uno pensaría, porque incluso en términos gastronómicos estamos bien conectados. Sí, bueno.
Bueno, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Vladimir. Primeiro, faço a pergunta para o professor Martin. É sobre as questões da inclusão. Nós falamos dos imigrantes, né, que é, vamos dizer assim, uma inclusão, pensando numa inclusão de fora para dentro, né? Mas a gente sabe que as cidades, no geral, elas têm faixas enormes de problemas, de periferias, de pessoas que não se enquadram, não acessam os centros, né? As comodidades que ocorrem nos centros, né? Então eu queria saber um pouco como esse observatório pode dar conta dessas periferias que fazem cada vez mais pressão, né? Pressão política para estar decidindo também as questões, né? De eleições e tudo mais, né? E para o professor Vladimir, eu fico pensando na questão da educação em geral, assim, por exemplo, da educação média, né? De nível médio, né? Então, uma coisa que a gente viu bastante durante a pandemia é que a pandemia, eu acho que ocorreu em todo lugar, né, pelo menos nas periferias, vamos dizer assim, houve uma exacerbação, ou seja, houve vamos dizer, um olhar quase que vamos dizer assim, fotográfico, né, das dificuldades dos países, né, durante a pandemia. Então, o que era pobre ficou mais pobre, o que era feio ficou mais feio, o que era mais... Quer dizer, tudo isso foi exacerbado, né? Então, nas escolas, quanta evasão escolar teve depois disso? No começo era uma novidade, vamos atrás de um computador, vamos tentar ver, mas depois as pessoas não têm estrutura, não tinham estrutura. Não tinha estrutura. Então, por exemplo, como que essa, vamos dizer assim, essa tecnologia a serviço da pedagogia, ela pode incluir esses setores de periferia? Não estou me referindo mais à questão dos imigrantes, né? Dar conta das periferias internas, né? Dos países. Listo. Pues muchas gracias, muy buena pregunta. Me gusta mucho este tema de la educación y sobre todo tal como lo está planteando usted en términos de desigualdades, ¿no? De segregación. Yo creo que en un primer momento, digamos, ya había una crisis en la educación, ¿sí? No solamente, digamos, en el modelo mismo, o bueno, en el modelo y en la forma como se está educando a la gente todavía, ¿no? En el sentido de que el mundo está cambiando. Lo que hizo la pandemia fue acelerar el cambio y ponernos en un escenario donde nos tuvimos que alfabetizarnos, ¿no? En términos tecnológicos muy rápido para poder responder a ese desafío de lo que en principio implicaba continuar los procesos de educación, pero ahora desde la virtualidad, ¿no? De comunicar con la gente. A mí me parece que eso fue muy interesante para los que lograron conectarse, ¿no? En términos de desigualdad, en el sentido de que ahora estábamos educando a la gente, pero ellos estaban en sus propios escenarios, ¿no? En sus propios espacios de vida, por lo que el apropiar, ¿no? Lo que se estaba generando, digamos, en términos de educación, estaban al mismo tiempo aterrizándolo en sus contextos. Y creo que eso, en términos humanos y sociales, era muy importante, ¿no? Tenía un mayor impacto. Por otro lado, pues digamos que hubo gente que quedó por fuera, ¿no? O sea, niños en las condiciones más difíciles que se atrasaron 1 o incluso 2 años, y muchas personas que no pudieron volver a estudiar, ¿no? Porque les llevó a estar en una pobreza, en una situación mucho más difícil. Ahora, digamos, esto es interesante, pero lo que es más interesante es que el mundo cambió, es decir, que no podemos seguir pensando como ayer. Sí, exactamente. No, ya no podemos pensar que, por ejemplo, muchos programas están desapareciendo porque no se actualizaron. Y no solamente tecnológicamente, temáticamente, es decir, ya no tienen función en la sociedad, ¿sí? Y si eso no se replantea, o sea, ¿para qué este programa sirve hoy en día, ¿no? ¿Cuál es su función en la sociedad? Va a desaparecer. Entonces yo creo que el ejercicio es hacer una introspección, pues revisar los programas, tratar de aterrizarlos a los retos de hoy en día, no solamente a que la gente, por ejemplo, no puede desplazarse a la escuela o a las universidades todos los días, no tiene el dinero para pagar las matrículas,
pero también que hay otros retos y otras oportunidades en el entorno que se deben atender, y entre ellos pues está todo el mundo de lo digital, de lo virtual, ¿no? Sí. Por supuesto, sin dejar de lado la parte de la deshumanización, ¿no? Que es pues, un gran reto. Y por otro, pues que los encuentros, a final de cuentas, es lo que genera el tejido social, ¿no? Sí. Entonces, pero pues es la gran oportunidad de replantearnos la manera como estamos haciendo las cosas, ¿no? Muy bien, gracias. Profesor Martín. Bueno, pues en términos de inclusión, creo que todavía nos falta bastante trabajo por hacer a todos los países de América Latina. Creo que las prioridades se han puesto en dar el acceso a Internet, que eso sería más bien como poner la carretera, ¿no? Y ahí tú transita como tú quieras. Y creo que hace falta poner mucho más énfasis en qué tipo de vehículos vamos a usar para transitar por esas carreteras. Quizá a veces necesitamos un auto, pero a veces una bicicleta sea suficiente, o otro tipo de transporte. Pero sí creo que hemos quedado todavía cortos en términos de inclusión, y las políticas públicas se han enfocado a yo ya les di internet y ya con eso ahí hagan lo que mejor puedan, y creo que estamos fallando. Como bien comentaba la profesora Margarida, sucede que estas brechas digitales se amplían en términos dada la actualización de la tecnología, ¿no? Yo sé que se habla mucho ahora de la inteligencia artificial, pero si bien esa inteligencia no nos va a quitar el trabajo, sí nos lo va a quitar alguien que sepa usar esa inteligencia artificial, y esa brecha creo que se va a ampliar todavía un poco más, porque se requieren otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias para entrar en esos mundos de la inteligencia artificial, y yo creo que esa brecha digital se va a ampliar desafortunadamente un poco más. Entonces es el momento, como bien comentan, de cómo poder desarrollar programas de inclusión. Lo vamos a intentar con el punto 1000 aquí a partir de la propuesta del profesor Felipe Chivas. En esta comunidad vamos a hacer diferentes experimentos, diferentes propuestas para justamente acortar esa brecha. Si el internet ya está ahí en la vida cotidiana, ahora bien, ¿cómo le damos el mejor uso para que las personas mejoren su calidad de vida con la herramienta que se tiene? Y sin duda, como bien señalan, es un reto que tendremos que atacar en el cortísimo plazo. Perfeito. Muchas gracias. Eu complemento o que o professor Martim e o professor Vladimir falaram, no sentido seguinte, de que devemos, né, ter cidades, né, que se preocupem com esses aspectos, tanto nos aspectos de ecossistema digital como nos aspectos de ecossistemas reais, que aliás, na verdade são um só, né? Porque não existe cidade digital e cidade física, não, na verdade existe a cidade, não é? Então, eu acho que essa perspectiva que eles têm e criar pontos piloto, quer dizer, lugares onde você possa sentir o que é uma cidade mil, um pouco sair dessa utopia e passar um pouco ao real, é o que o professor está comentando, e que esses lugares tenham projetos específicos, como está sendo pensado pelo professor que está coordenando essa atividade toda lá, né? Então, é preciso ter essa coisa, olha, tem projetos, e outra, podemos fazer projetos conjuntos, integrando, por exemplo, Brasil, México e Colômbia, e também comparando, olha, como está dando, o que está dando certo no México, o que está dando certo no Brasil, o que está dando certo na Colômbia, e aí comparar e ver, né, e aprendermos todos juntos, integração latino-americana. Sim, muito interessante. E aí eu pontuo uma questão. Eu também trabalho na área de tecnologia, no direito, e eu sempre refleti sobre quais são as reais necessidades, porque elas vão fluindo ao longo do tempo de acordo com aquela situação do momento. Então, o que eu percebo muito nos dias de hoje é a estandardização que diz: você precisa saber sobre tecnologia, você precisa saber sobre inteligência artificial e você precisa desenvolver habilidades e qualidades para lidar com a inteligência artificial, para você se manter, primeiro, no mercado de trabalho e, segundo, na sociedade. Porque se você não fala de inteligência artificial, você é excluído dos meios acadêmicos, dos meios profissionais. Vocês sabem disso. E eu sempre faço a pergunta, mas qual é a real necessidade? Porque cada cidade
Cada coletividade. Então você tem a cidade e você tem as coletividades dentro das cidades. Quais são as reais necessidades dessas coletividades, da cidade, para aí fazer as conexões e ver as boas práticas, né? E aí o que o professor, o que deu certo em determinadas cidades, que pode não dar em outras, mas que se tornam boas práticas, não é? Perfeito. Então, vocês pensam nisso ao desenvolver o projeto, ao pensar o projeto? ¿Puedo responder? Sí. Por favor. Sí, yo creo que lo que usted nos dice es, o sea, es la realidad, es la manera como se debe pensar, ¿sí? O sea, pensar de otra manera es estar desconectado con la realidad, ¿no? O sea, no solamente en términos de las necesidades internas de la colectividad, sino de las oportunidades que genera el entorno, en este caso las ciudades, ¿no? Y para la educación como tal, yo creo que, por ejemplo, desde las comunidades más vulnerables, donde sobre todo los niños están expuestos a temas como microtráfico, como trata, ¿no? Prostitución, etcétera, pero que son medios tan fuertes, tan violentos, ¿no? Son tan difíciles para estos niños. Entonces ahí vienen las preguntas interesantes en términos de educación, por ejemplo, qué es lo que estos niños deben aprender realmente para revertir su situación de vulnerabilidad y encontrar oportunidades en el medio, ¿no? Que les permita, ojalá, pues también, incluso ojalá a sus familias, sus hermanos de esos medios tan difíciles, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, precisamente, digamos, hoy en día se habla mucho de las STEAM, ¿no? De la educación STEAM. Y bueno, yo tuve la oportunidad incluso aquí mismo en Brasil de conocer unas organizaciones humanitarias que trabajan con niños de sociedades vulnerables, pero que tienen pues un cierto nivel de, digamos, como dotados, ¿no? Y les permiten tener una segunda educación complementaria pues a lo que ellos reciben en sus medios. Y esta educación está basada precisamente en ese pensamiento de qué es lo que el entorno les ofrece como oportunidades, ¿no? Entonces tienen programación, robótica, o sea, temas que están muy lejos de su cotidiano, ¿sí? Pero que les permite conectar pues con el entorno de una manera posiblemente práctica en términos de oportunidades, ¿no? Para cambiar su vida. Entonces eso me parece a mí como que una línea para avanzar hacia la manera como uno puede llegar por medio de este tipo de grandes proyectos como el que manejan los profes a conectar con estas comunidades y provocar impactos reales, ¿no? E essa sua resposta me lembra uma aula da professora Delícia, ano passado, ano retrasado, de Paraguai. De Paraguai. E ela dizia que uma das dificuldades, que a língua guarani, né, é uma língua oficial e que na língua guarani não há termos para tratar da tecnologia. Então, e é interessante, né? Faz refletir. Em nossa cultura, que nós temos termos e a gente tem facilidade da língua, e os termos, a maioria deles em inglês, não é? Sobre tecnologia, ó, os textos, a maioria dos textos, eles são escritos em inglês, as ideias, né, as terminologias e as comunidades, né? E aí as comunidades que não dominam nem o inglês, ou nem o espanhol, nem o português de Brasil, como lidar? Olha a especificidade. Não dominam nem a própria língua, né? Sim, às vezes eles dominam sim a própria língua, né? As comunidades autóctones, eles dominam a língua. Nem sempre eles dominam a segunda língua, que dirá uma terceira língua. É difícil falar a linguagem, né? É difícil, não é fácil aprender a língua. Então, realmente, há especificidade. Obrigada, profesor. Yo nada más agregaría, como dice profesora, es el tema del tecnosolucionismo. Sí. Todo lo queremos arreglar con la tecnología y a veces el precio es muy alto, sí, porque arreglar un problema sencillo. Y creo que muchas veces estamos sacrificando derechos fundamentales, en particular esta obsesión por poner cámaras, por ejemplo, en todas las ciudades,
que vulneran los derechos humanos cuando reconocen facialmente personas, cuando almacenan los datos. Creo que son temas que tenemos que discutir más, porque la solución es pongan cámaras, y eso acarrea unos problemas mucho más grandes que quizá estén poniendo por fuera soluciones que de verdad construyan mayor seguridad, mayor comunidad, mayor bienestar, pero abocamos a la tecnología como esta cosa que nos va a salvar, y creo que vale la pena sin duda usarla porque nos resuelve muchas cosas, nos hace la vida más fácil, pero siempre tener una mirada mucho más neutral de ¿y para qué queremos esto? Sim, Sim. Eu penso assim numa questão que talvez seja uma pequena provocação. Acho que talvez muito mais para o colega, professor Gibas, que meu colega tem essa intimidade, mas que pode servir para nós outros também. Que eu sou da história da arte, né? E uma das críticas que a gente faz muito na história da arte é sobre as políticas culturais do Brasil, né? Nos países da América Latina, para desenvolver um intercâmbio de intelectuais, de artistas e tudo mais. Até um certo tempo, o Brasil foi protagonista nisso. Protagonista de si, evidente. De si. Ou seja, foi criada uma política de Estado no país que até hoje funciona. Que é uma política séria, até hoje funciona. Né? Não tem a mesma dimensão profunda que teve já no passado. Hoje um pouco soft, sabe? Aquela coisa meio... Mas ela funcionou durante muito tempo. Né? Ou seja, muitos literatos, muito técnicos, muito intelectuais, professores, iam para a América Latina. Bom, depois de um tempo, quando foram criadas as agências internacionais, e aí te digo claramente, Unesco, certo? OEA, que foi uma substituição de um organismo antigo que já existia, que era pan-americanista, tudo e tal, mas que continuou pan-americanista também, não mudou nada, porque a sede é em Washington. Então, com a criação da OEA, os estados nacionais perdem o protagonismo. E há uma certa padronização nas recomendações de interação entre os países. Bom e ruim. Bom, porque eu acho que teve uma modernidade. Saiu um pouco do escopo dos governos que faziam apadrinhamento, que faziam escolhas e tal, e se pensou em algo como políticas internacionais. Isso foi um avanço nesse ponto. Por outro lado, os estados perderam o protagonismo. Porque eles não eram mais donos da política, daquela política que eles estavam exercendo até então. Então, o que eu queria pensar é o seguinte: até onde a Unesco ela avança nessas orientações que são importantes, eu acho, da questão das cidades mil, discutir a nova tecnologia, discutir as ferramentas novas de cidadania, são tudo importantes, porque também são formadas, não é só em gabinete, tem consultas, tem pessoas que ajudam a fazer isso aí. Ninguém não sai do gabinete, né? Mas até onde ela deixa de lançar alguns padrões, por exemplo, na história da arte, em 1970, no México, foi a coisa mais importante que existiu pra gente, até hoje. Mudou a nossa visão sobre cultura. E saiu da onde? De uma convenção da Unesco no México. De respeito à diversidade. Entendeu? De lá para cá só vem melhorando. Só vem melhorando. Entendeu? E outros agentes também internacionais foram entrando nessas políticas. O Estado largou um pouco o osso. Sabe como é que é? Largou de pegar para si só essa tarefa. Bom, então a pergunta é essa, a provocação é essa. Até onde a Unesco pode lançar uma certa orientação que pode redundar numa certa padronização e anular um pouco as iniciativas protagonistas dos estados que os estados devem ter. Por exemplo, o que a presidente nova vai fazer? Ela tem um programa. O presidente da Colômbia tem um programa. Então, a Unesco, até onde ela vai, né? Ela pode interferir, eu acho que ela pode
dar uma sugestão, mas sem interferir. Eu estava olhando ele falar que tem uma certa... Não pode fugir do protagonismo do indivíduo, do agente cultural local. É claro isso? Eu acho que é assim mesmo. Eu, modestamente, vou responder como um simples professor, né? E eu vou dizer minha visão de professor, que estudo a cultura também, e estudo também sobre todo esse assunto das cidades mil, né? Eu acho assim, sinceramente, que pela minha percepção, Unesco o que faz é fazer uma... a partir, primeiro, Unesco tem um diálogo com todos os projetos locais. Unesco não vive, pelo que eu tenho percebido, né? Alheio ao que acontece em cada país. E para isso tem unidades de campo, oficiais de campo, que fazem esses levantamentos. Qual é a vantagem, né, nesse diálogo? Que realmente se incorpora esse diálogo ou narrativa local, né, com a narrativa, uma narrativa supra-global. E isso é muito interessante, porque quando a gente está muito concentrado, como comentávamos ou como professor, né, Vladimir, antes de começarmos essa rueda de charlas, estávamos comentando assim, olha, em os trabalhos e pesquisas que acontecem em Colômbia, muitas vezes focam na metodologia de estudo de caso. E estudo de caso, como sabemos, é uma metodologia boa, etc., mas às vezes tem uma limitação de falta de base teórica ou de uma análise muito mais aprofundada das causas e tal. Então, é importante sim ter a metodologia de estudo de caso, como falou o professor, mas é importante também ter um olhar geral, né? E esse olhar geral, Unesco tem. Então, se produz, a meu modesto modo de ver, um trajeto assim, olha, do local para o global, mas depois se volta novamente partindo do global para o regional ou local. Então, e esse diálogo, essa transição, o Unesco faz de uma maneira bem profissional, né? É claro que tem, como todo, críticos e tem pessoas que são a favor, tem muitas pessoas que são críticas, por exemplo, até da ONU, não do Unesco, e também é normal, porque a atuação, quando você implementa uma política geral, ou tenta implementar uma política geral para qualquer coisa, seja para a migração, seja para cultura de paz, por exemplo, que é uma coisa tão importante com o conceito do Unesco, que é tão necessário, por exemplo, ou foi tão necessário em Colômbia, e acredito que ainda é, e acho que muito necessária no Médio Oriente, que são nos países agora que estão em conflito, como a Ucrânia e Rússia, e bom, e no mundo em geral. Opa, isso tem que ter lados culturais específicos. E esse olhar cultural específico é difícil quando você parte de um geral, né? Por isso, Unesco tem também os escritórios regionais, né? Por exemplo, tem América Latina e Caribe para a educação, tem o escritório que fica em Havana, Cuba, o escritório regional para a comunicação que fica em Montevideo, Uruguai. Bom, e aí, né, se vai regionalizando, tem o escritório nacional e junto com esse o escritório regional para determinadas coisas, né? Porque como vocês sabem, o Unesco atende tanto educação como cultura, como outros elementos, vamos dizer assim, que são importantes para a transformação da sociedade. Então, é minha percepção de simples professor, de como eu vejo que essas coisas funcionam, mas os colegas podem ter outras perspectivas. Bueno, pues yo solamente complementaría que, digamos que hay un eje como que estructura mucho el trabajo de la UNESCO en general, que es el diálogo intercultural, ¿sí? Digamos que en términos de las ciudades mil, me parece pues tanto lo que vos se plantea como lo que plantea el profesor Felipe importantísimo en el término de que, claro que sí, ¿no? De que existe toda una estructura, ¿no? Que permite conectar, identificar las similitudes y las diferencias y dialogar desde eso para construir pues soluciones, a veces incluso modelos, creo yo, que se pueden llevar de un lugar a otro. El problema está es que en que no se adapten a los lugares, ¿no? En que no se contextualicen, sino que se coloquen y se desarrollen como suele suceder. Pero sin embargo, creo yo que esta, yo le puedo llamar, es una apuesta en el mundo de los lugares. Facilita no solamente para muchas ciudades desconocidas con dificultades o incluso lugares dentro de estas ciudades, les permite ser conocidas primero a nivel global para después tener, ¿no? una digamos como una situación especial en términos de oportunidades
en sus regiones, en sus países, departamentos o estados. Entonces a mí sí digamos que me parece muy interesante el diálogo que se genera en las diferentes escalas sobre este eje de la cultura en particular, ¿no? Lo intercultural. Uhum. Pero por supuesto, o sea, todo tiene impactos, ¿no? Sí. Y yo creo que la UNESCO en algunos casos no alcanza yo creo que a identificar los impactos que algunos de sus proyectos realmente también producen, ¿no? Os específicos, né? Os específicos. Exactamente. Sí. Muito bem. Professor Martin, tem algo a dizer? Por exemplo, eu me gostaria de saber muito da sua presidenta. Que pensa sua presidenta sobre este problema? Poderia ser a última pergunta, porque temos que dar lugar ao outro grupo que está vindo. Pode ser? Agregaría un par de cosas. Creo que también dejárselo exclusivamente a los estados es complicado por las propias dinámicas económicas, culturales de cada uno de los estados. ¿En qué sentido? La riqueza cultural que tiene Brasil, la potencia económica que es Brasil para empujar sus contenidos, para empujar sus economías creativas, no será la misma que tenga un país latinoamericano en el centro. Y ahí creo que tendrían un poco de desventaja. Quizá habría que repensar también en las fortalezas y cómo equilibrarlas, cómo darles un peso para que todas puedan organizarse, orquestarse de una mejor manera. De lo contrario, estarán a expensas de otro tipo de inercias que pueden mermar algún tipo de iniciativa o algún tipo de actividad. La presidenta Claudia Sheinbaum lleva un mes en funciones. Tomó protesta de manera muy reciente, las elecciones fueron en junio, pero lleva un mes. Ha encontrado un país bastante convulso en términos de reconfiguración, por ejemplo, del Poder Judicial. Justo ayer también que tuvimos nuestra rueda de prensa, se decidió que la Suprema Corte no podría echar atrás esta reforma judicial que va. Somos después de Bolivia el segundo país que vamos a elegir por la vía popular, por la vía del voto, a los jueces y magistrados, y yo creo que eso sería buenísimo discutirlo aquí en esta misma mesa de programa en 5 o 10 años, porque serán efectos de largo plazo y cosas que tendremos que ver que sucedan. Por el momento, pues lo único que ha hecho es darle continuidad al modelo anterior, lo que ha dado es un poco más de continuidad. Se espera, hay grandes expectativas por su formación académica, ¿no? Es una doctora de la Universidad de Berkeley en energía, fue profesora justamente en la UNAM, es pesquisadora también, entonces las expectativas son muy altas, pero una evaluación en los 2 primeros meses es muy poco tiempo. Sí. Ojalá consiga, sí, estamos muy perezosos, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, estamos finalizando então essa roda de conversa, essa rueda de charla com os professores Vladimir Merriá Ayala, da Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia, e o professor Martin Martins del Campo e Huerta. Muito amables, muitas graças por estarem presentes, por nos darem esta oportunidade. Quero dizer que a gente está acompanhada aqui do professor Shibaz, né? É muito bom estar com o professor Shibaz aqui, que é bem da área, desenvolve bastante esse tema, um tema inédito aqui na USP, ele é a pessoa que está trazendo isso aqui, muito bom, e a professora também, Sabrina, que é do direito das relações internacionais e se interessa por tudo que, de novo, que está acontecendo. Que bom, da América Latina. Então, a gente está falando aqui do estúdio Alfredo Bose, da Faculdade de Letras, e contamos com a ajuda e a atenção do Júlio e do Miraldo. Bom, espero nos encontrarmos novamente daqui a alguns momentos, onde a gente vai receber uma outra entrevistada do dia. Margarida, se me permite, gostaria que os professores dissessem aos nossos ouvintes, né, onde procurar as obras que vocês têm publicado, as suas pesquisas, se quiser nominar, que depois os colegas pesquisadores poderão verificar. Verificar não,
consultar. Pueden consultar en el portal observa.digital. Observa.digital. Ahí está el trabajo que estamos haciendo. Y en mi caso, todo está publicado en los sitios del programa de maestría y doctorado en geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y también se puede consultar la revista Perspectiva Geográfica, que tiene su propio portal, donde, bueno, pues ahí yo soy el editor de la revista, por lo tanto, pues hay una parte de mi trabajo, pero también algunos proyectos e incluso ya proyectos futuros posiblemente relacionados con el tema en discusión. Muy bien, gracias. En mi caso, quería Sí, solamente por favor. brevemente decir que que pueden ver esas referencias que eu toquei no site www.criarconce.com. Criar Conce. Conce, vou soletrear. CRIARCOMZ. Criarconce.com. Criatividade, inovação, comunicação, marketing e cidades. Ok, perfeito. Muito obrigada, então, a todos.